Bueno, ¿cómo están, iglesia, el día de hoy? ¿Bien? Espero que estén animados y que hayan venido con una actitud de recibir lo que Dios quiere. ¿Amén? Pues yo en esta mañana quería compartir un versículo que muchas veces lo hemos escuchado, que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, 18. Hoy se ha hablado acerca de la gratitud y yo quería hablar acerca de la gratitud. Como título le puse, la gratitud es el camino a la plenitud. Dice aquí en 1 Tesalonicenses 5, 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Sabemos que tu palabra nos habla en todo tiempo, Señor, y queremos abrir nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para poder recibir, Señor, lo que tú quieres darnos en esta mañana. Te pedimos que prepares nuestra tierra, que prepares nuestros corazones, Señor, para que tu palabra pueda quedar cimentada en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dad gracias al Señor en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra gracias significa reconocer. Y la Biblia tiene muchos ejemplos, muchos versículos acerca de la palabra de dar gracias. Y no solamente la Biblia lo dice, muchas veces nos hemos escuchado a los psicólogos, ¿no? Los psicólogos son los que estudian el estudio del alma. ¿Y quién creó el alma? Dios. Entonces ellos también hablan acerca del poder que tiene la gratitud. Entonces en la Biblia hay varios versículos, yo me quise enfocar en pero hay varios versículos que nos hablan acerca de la gratitud en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pero aquí vemos que Pablo está hablando, son unos consejos finales que le dio a la iglesia tesalonicense y le dice, dad gracias a Dios en todo. Seguramente Pablo decía que tenía mucha importancia el ser agradecido, ¿no? Porque el ser agradecido también trae muchos beneficios. Entonces, aquí le hizo una exhortación, le dijo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Y este consejo se lo estaba dando a la iglesia de Tesalonicense, y también ese consejo lo podemos también tener para nosotros, para nuestra vida. Dad gracias a Dios en todo. Entonces, aquí había un desafío para esta iglesia, ¿no? Cuando nos dicen que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Se dice, bueno, y en los malos momentos y en los buenos. Aquí dice en todo. No dice por todo, sino que en todo, en toda circunstancia, en todo momento, en cualquier dificultad. Entonces muchas veces suena fácil decir gracias cuando las cosas todas van bien, ¿o no? Es fácil, ¿no? Pero cuán difícil es agradecer cuando las cosas no van bien. Cuando creemos que las bendiciones de Dios han agotado, cuando creemos que las oraciones que hemos hecho no son contestadas. Cuán difícil es decir gracias, Señor. No digo que a lo mejor tengamos que decir gracias por la situación en sí, sino que gracias porque la presencia de Dios ha estado ahí presente, ¿no? Entonces vemos de que nuestra fe en Dios y nuestra confianza no se basa de acuerdo a las circunstancias. ¿O acaso tu fe y tu confianza en Dios se basa a lo que sucede alrededor? Hoy está todo bien, hoy confío. Mañana está todo mal, no confío. No, sino que la gratitud es eso, confiar, tener nuestra fe y nuestra confianza en Él. Como dije, es difícil a veces cuando enfrentamos situaciones dar gracias a Dios. Por ejemplo, yo decía, cuando murió mi madre, hace ya 20 y tantos años, como dice la palabra, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Yo en ese momento decía, ¿cómo voy a agradecer si yo estoy sufriendo a pesar del dolor? Pero yo me vine a dar cuenta, después de años, que esa era la voluntad de Dios, porque si no, no estaríamos aquí. Entonces yo después de años vine a darme cuenta y agradecía a Dios. A lo mejor suena un poco loco, ¿no? Murió mi madre, yo digo gracias a Dios porque Dios tenía un plan detrás de todo eso y Dios siempre estuvo ahí. Entonces, como dije yo, la gratitud es el conducto que nos lleva a la bendición. Muchas veces
Creemos que solamente tenemos a Dios solamente para pedir. No solamente podemos ser cristianos pidiones, como decía nuestro pastor, decía, somos limosneros, Señor, dame, dame, dame. ¿Y en qué momento agradecemos? ¿En qué momento agradecemos? Entonces, muchas veces vemos de que la gratitud, Jesús fue un ejemplo de agradecimiento. Y me encanta mucho en este ejemplo cuando habla en Juan 6. Dice, entonces Jesús tomó los panes y dando gracias, los repartió a los que estaban recostados. Igualmente hizo con los pescados. Todos sabemos que habían 5 panes y 2 peces. Jesús agradeció con lo poco que tenía y eso lo agradeció antes de que fuera el milagro. Entonces él confió de que Dios era un proveedor. Él dio gracias y me encanta porque dice, cuando él dio gracias, dice que se multiplicó y que comieron todos y sobró más encima comida. Entonces, hasta Jesús nos enseñó la gratitud. En lo poco que tenemos, gracias Señor. A lo mejor tengo un pan sin jamón, sin queso, pero tengo un pan, tengo algo para comer. Gracias Señor. Entonces, en nuestra vida, la palabra de Dios nos dice que debemos, no solamente nos dice pedid se os dará, también nos dice que debemos ir ante su presencia con acción de gracias. No solamente es pedir, sino que también agradecer. ¿Por qué digo yo que muchas veces es como un tubo, ¿no? Cuando entra mucha agua, tiene un tapón, no puede seguir entrando más agua si no destapa para que fluya, ¿no? Es así muchas veces la gratitud. Claro, pedimos, Dios nos responde, pero hay veces que está el tapón ahí, hasta que nosotros no empecemos a agradecer, eso no va a empezar a fluir. Entonces, la gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano, que fuimos creados para también agradecer. Como dije yo, el agradecer las gracias es reconocer. ¿Cuántos reconocen la bondad de Dios? ¿Cuántos reconocen el poder de Dios? Es reconocer. Y por eso yo debo de estar agradecida. Y lo que amamos a Dios y lo que hemos nacido de nuevo, tiene que estar esa actitud en nuestro corazón de agradecimiento. Cuando como padres, ¿no? O cuando somos niños, ¿nosotros qué le enseñamos a los niños? Sé agradecido. A mi sobrino está aprendiendo a hablar. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Cómo se dice? Le decía a mis hijos yo las palabras mágicas. Por favor y gracias. Entonces, a veces como adultos no lo hacemos tampoco. Entonces, muchas veces creemos de que Dios está obligado a bendecirnos y a darnos y a despertarnos y a proveernos. Él, porque en su inmensa misericordia, Él lo hace, ¿no? Como a veces los hijos son tan mal agradecidos, a veces los hijos que creen que como padres le tenemos que darle todos. No. Pero a veces no somos dignos de agradecimiento. Entonces, tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido de Dios mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y mucho más de lo que esperamos. ¿Cuánto hemos recibido más de lo que nosotros merecíamos? Tan solo con la salvación. Él murió y nos dio algo porque lo merecíamos. Por su infinito amor Él lo dio, no porque lo merecíamos. Y hay veces que Él también nos da las bendiciones, no porque lo merezcamos, sino porque es un padre y ama a sus hijos y Él les da lo que a veces nosotros pedimos, ¿no? Entonces, a lo mejor tú te preguntarás, ¿pero por qué debemos de dar gracias? Aquí, como decía Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, esto es lo que Dios espera de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y más atrás, en el versículo 17 y 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, no solamente dar gracias a Dios, también orad sin cesar y estar alegre. La alegría, el gozo, la felicidad no depende de las circunstancias, depende de lo que hay en tu corazón. ¿Quién está en tu corazón hoy en día? Eso es lo que te da la alegría, eso es lo que te da la paz. Entonces,
¿Por qué debemos de dar gracias? Porque Pablo le decía, y era una experiencia que le estaba enseñando a la iglesia para que ellos pudieran, que a pesar de las situaciones difíciles, ellos deberían de tener un corazón agradecido, porque agradecer es reconocer que a pesar de las circunstancias, Dios ha estado ahí, Dios te ha levantado, Dios nos ha fortalecido. Entonces, como cristianos debemos de vivir una vida para que nosotros podamos vivir una vida plena, tanto espiritual, emocional, física. Debemos de tener el agradecimiento. Como dije yo, los psicólogos muchas veces ellos también hablan acerca del agradecimiento, que el agradecimiento tiene beneficios. Entonces muchas veces no vivimos vidas plenas en Cristo. ¿Por qué? Porque hay áreas que no se las hemos entregado a Cristo todavía, para que Él las supla. Hay áreas todavía que no están, no es que Él no quiera suplirlas, sino que nosotros no se las entregamos. Entonces, por eso digo yo, la vida en Cristo es una vida plena. Él quiere que vivamos la plenitud. Pero si nosotros no entregamos esa área de nuestra vida a Él para que Él la supla, no nosotros mismos, no vamos a poder vivir la vida plena. Esa vida en agradecimiento. Cuando yo disfruto la vida plena es porque estoy agradecido. Entonces, la gratitud es una expresión de nuestra fe y confianza en Dios. Y esto nos permite la conexión con Dios y nos conecta con los demás, fortalece las relaciones y nos proporciona dirección y propósito en nuestra vida. Es difícil, es verdad, como dije anteriormente, dar las gracias a Dios cuando las cosas no están bien. Cuando nosotros reconocemos que Dios ha estado ahí. Muchas veces decimos, pero ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿O no? Muchos han preguntado, ¿no? Si Dios es tan bueno, ¿dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto? Muchas veces nos hemos preguntado y muchas veces hemos dudado de la presencia de Dios en medio del fuego. Dice, aunque pases por el fuego no te vas a quemar, porque Él estará con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que cuando pasamos por ciertas situaciones, muchas veces podemos llegar a caer en la incredulidad. ¿Por qué? Porque no vemos a Dios obrar. Dios no me ha contestado. Estoy pasando por esto. Dios no nos prometió una vida fácil. Dice, en el mundo vaya a tener aflicción, pero confía. Nos ha desafiado a confiar en Él. Entonces, debemos de tener en nuestro corazón esa actitud de agradecimiento. Mientras más nosotros llenamos nuestro corazón de Cristo y de paz, más va a cambiar nuestra vida, nuestra perspectiva de las cosas. Entonces vemos de que cuando nosotros agradecemos, reconocemos la intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos conocen la intervención de Dios? Podemos ver también de que muchas veces caemos en un pecado que el mismo pueblo de Israel cayó al salir de Egipto. Cometieron este error a lo largo de 40 años en el desierto, pero no aprendieron. Yo creo que todos conocen esta historia, ¿no? Que yo la conté a principios de año, ¿no? Cada tribulación que ellos pasaban era una lluvia de murmuraciones y de quejas. Veían la fidelidad de Dios cuando le mandó el maná, cuando le mandó carne, y aún así ellos seguían quejándose. Aún así que seguían murmurando. No sé qué es lo que querrán. Y así muchas veces nosotros caemos también en la ingratitud. Hoy vivimos en una cultura que, como digo yo, lo damos por sentado todo. Tenemos comida, tenemos casa, tenemos esto y creemos que es parte de la vida y eso es algo natural. Pero no nos damos cuenta que son detalles y son la provisión de Dios. Como dije yo, Dios no está obligado, pero Él en su infinito amor lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros caemos en la ingratitud, que muchas veces, ¿verdad? Caemos en esa queja, en esa ingratitud, muchas veces creemos y caemos en el yo. Es que yo merezco más, es que yo merezco mucho más de lo que soy, porque soy el yo. No se trata de lo que nosotros merecemos. Porque, imagínate, a alguno le daría más, al otro menos. ¿Por qué? Porque se lo merece, ¿no? Pero vemos de que la palabra nos dice que en los últimos días también habrán hombres ingratos. Estamos en los últimos tiempos. Hombres que caen en la ingratitud. Y es fácil caer en este pecado de la ingratitud.
Cuando nosotros caemos en este pecado es porque no estamos reconociendo el favor de Dios en nuestras vidas. No estamos reconociendo la intervención de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y muchas veces cuando caemos en esta ingratitud estamos siendo ciegos a las bendiciones que Dios nos ha dado. Como este pueblo, ¿no? Que veía una y otra vez las bendiciones de Dios y ellos seguían quejándose, seguían murmurando. Y muchas veces también nosotros caemos en eso. ¿O no? Solamente María. Entonces, muchas veces la ingratitud nos hace ciegos a la verdad, viendo que hemos sido sanados. ¿Cuántos conocen la historia de los 10 leprosos? ¿Cuántos fueron a darle gracias? 1. Impresionante. De 10, 1. Por lo menos la mitad podría haber sido, pero 1. Entonces vemos que hay ingratitud. Hay ingratitud, dice en Romanos 1:21, dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envenenaron en su razonamiento. Ni le dieron gracia, reconociendo a Dios. Nosotros, ¿cuánto hemos reconocido a Dios en nuestros corazones, a Jesús en nuestras vidas? Y tampoco a veces somos agradecidos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos enfocamos más en lo malo que en las cosas buenas que Dios ha hecho. Entonces el significado de la gratitud va mucho más allá de una reacción momentánea. Esto implica cultivar una forma de pensar que reconoce lo bueno. Cuán bueno ha sido el Señor, ¿no? Incluso en medio de las dificultades. Por eso digo, en medio de las dificultades a veces es difícil ver el final del túnel cuando sale la luz, porque a veces vemos todo negro. Vemos que las oraciones siguen sin contestar. Vemos que el panorama se está empeorando. Pero no vemos que Dios siempre ha estado ahí. Pero es que decimos, es que yo no lo veo. Por eso te digo, yo, es verdad, Señor, a veces siento que no estás. Pero cuando Dios no lo vemos, cuando no creemos que Dios no está, es porque Él está trabajando. Él está trabajando. Y en la práctica cotidiana debemos agradecer. Y eso nos ayuda a enfocarnos en lo que sí tenemos, en lugar de obsesionarnos con lo que nos falta. ¿Cuánto nos obsesionamos con lo que nos falta? Y no vemos la realidad de lo que tenemos. Y podemos ver uno de los ejemplos en Génesis, cuando Adán y Eva, ¿no? Dice que se les fueron abiertos los ojos y conocieron ellos que estaban desnudos. Y Dios le dijo, tienes muchos árboles, pero Satanás los enfocó solo en uno, en el prohibido. Dejando a un lado lo que Dios le había dado, pero ellos estaban enfocados en lo que no podían, en lo que no tenían. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso. Nos enfocamos en lo que no tenemos en vez de dar gracias por lo que sí tenemos. Dios no te lo ha dado por algo, para librarte, para cuidarte de algo. Entonces, los pensamientos de gratitud nos ayudan a redirigir la atención de lo negativo a lo positivo, en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos. Como dije anteriormente, que la gratitud, si la vemos como una visión integral, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que involucra todas las dimensiones de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué digo yo? Porque lo espiritual fortalece nuestra fe y nos conecta más con Dios cuando nosotros somos agradecidos. En lo físico favorece el bienestar corporal y la salud. En lo emocional nos ayuda a cultivar relaciones sanas. Y en lo mental reprograma la forma en que pensamos y enfrentamos las dificultades. Cuando tú cambias tu manera de pensar, como dice la Biblia, tú enfrentas las dificultades de una manera diferente. ¿A que sí? ¿A que no? Claro que sí. Entonces, cuando nosotros vivimos agradecidos, estamos viviendo en plenitud, con gozo. Yo no me conformo, no es que seamos conformistas, pero sí agradezco a Dios por lo que tengo y no me enfoco en lo que no tengo. Porque a veces perdemos el tiempo en enfocarlo en lo que no está, en vez de agradecer en lo que sí realmente tenemos. La gratitud es un recordatorio que aunque no siempre podamos controlar lo que sucede, porque no lo vamos a controlar, no somos dioses, pero sí podemos elegir cómo interpretamos y cómo enfrentamos aquella situación. Con una actitud de gratitud o con una actitud de queja. Tú decides. Tú decides. El poder de la gratitud no está en cambiar la situación, porque no somos dioses, como dije otra vez.
No somos capaces de cambiar las situaciones, pero sí podemos cambiar la manera como vemos las cosas. Cuando nosotros damos gracias a Dios, estamos reconociendo el trabajo, la ayuda, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué nos ha dado el Señor a nosotros? Salvación, nos ha dado perdón, la gracia. Hay tantas cosas que el Señor nos ha dado. Somos tan deudores de Él que la palabra gratitud queda pequeña para todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos de reconocer que todo proviene de Él y sin Él nada podemos hacer. Todo proviene de Él. ¿Y por qué no tener en nuestros corazones esa actitud de gratitud? ¿Cuáles son los beneficios de tener un corazón agradecido? Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, como acabamos de leer el versículo, estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice, da gracias a Dios en todo porque esa es la voluntad de Dios. Cuando tenemos un corazón agradecido, mantenemos las puertas abiertas. Mantenemos la paz. Hay una cosa que cuando hay un corazón agradecido, ¿sabe qué pasa? Alejamos la queja y la amargura y la murmuración. Cuando tenemos un corazón agradecido. Y sobre todo honramos a Dios. Valoramos cada detalle, lo más mínimo. Lo más mínimo. Que a veces, como digo, estamos tan acostumbrados a levantarnos, a lavarnos la cara, a ducharnos, salir. Y creemos que es parte de nuestra vida. Pero ha habido alguien ahí que ha decidido que nosotros nos levantemos. Ha decidido que nosotros caminemos. Ha decidido que podamos ver. Pero si no valoramos esos pequeños detalles, muchas veces estamos enfocados en otras cosas. Por eso digo, la gratitud transforma nuestra perspectiva, nuestra mente. Entonces, y sobre todo la gratitud rompe con el orgullo. ¿Cuántas veces somos orgullosos y creemos que no debemos de reconocer, no debemos de dar gracias, porque no es necesario? Pero como dije yo, la gratitud es reconocer. Es reconocer. Y cuando nosotros a lo mejor podemos decir gracias, la gratitud no tiene fecha de caducidad. No, 365 días al año ya está, he cumplido con la gratitud. No, eso es un estilo de vida. Cada día, cada momento, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces vemos de que, ¿por qué debemos de tener esa acción de gracia? Por su amor incondicional. El amor que sobrepasa todo. Ese amor que nosotros no merecíamos, sin embargo, Él lo dio. Por eso debemos de agradecerle a Él. Por el amor que Él nos da cada día. El plan de Dios para tu vida. Tú te preguntas, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Te puedo decir de que tú no estás aquí por azar, ni por casualidad. Fuimos creados con propósito y a propósito. No es que nacimos de un despiste, porque Dios así lo ha querido. Fuimos creados para dar gloria a Dios, para eso fuimos creados. Y cuando Dios piensa en nosotros, dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Qué grandioso es Él que ha pensado en nosotros, ¿no? Porque si Él no hubiese pensado en nosotros, le daría igual. Pero no es así. No somos producto de una casualidad, por casualidad, no, sino que estamos dentro de los planes de Dios. Dentro de su mente ya. Dice que nos escogió desde el vientre de nuestras madres. Sabía quién ibas a ser tú. Sabía cómo te iba a llamar. Sabía que hoy ibas a estar aquí. Dice en Efesios 2:10, dice, somos hechura de Dios y creados para buenas obras. Fuimos creados a propósito y con propósito. Ahora si tú dices, yo no sé el propósito de mi vida. Muchas veces te has preguntado a lo mejor, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿O no? Se lo han preguntado, ¿no? Te puedo decir que Dios te creó a propósito y con propósito. Y estamos aquí en esta tierra porque Él ha querido, no porque nosotros hemos querido. Muchas veces
es verdad, yo me ponía a pensar y analizar y digo yo, claro, Dios es tan grande y tanto poder que tiene, que muchas veces, claro, a veces cuando interviene el hombre se hacen las cosas de una manera incorrecta. ¿Por qué digo yo? Porque Dios sabía el día que nosotros íbamos a nacer. Claro, a menos que sea cesárea, que a veces se programa el parto, pero aún así Dios lo sabe. Pero nosotros como ser humano no podemos decir, yo voy a nacer en el año tanto y voy a nacer. No lo podemos hacer, ¿no? O yo voy a decir, yo voy a morir, yo me quiero morir en el año 2030, el 24 de no sé qué. No se puede, a menos que te suicides, que eso no es de Dios. Pero ahí nos damos cuenta el poder y la grandeza de Dios que Él tiene en nuestras vidas. ¿No? Entonces, cuando nosotros reconocemos el poder de Dios y la obra de Dios en nuestras vidas, nosotros abrimos las puertas de los cielos. El favor de Dios está sobre nuestras vidas. ¿Y qué pasaba que aquí, creo que me saltó una hoja, qué pasaba que Pablo le estaba dando estos consejos a esta iglesia para que sean ellos agradecidos? Da gracias en todo. Y vemos uno de los ejemplos que Pablo, todos conocen al apóstol Pablo, ¿no? En persona no creo, pero hemos escuchado, ¿no? Dice de que él pasó mucha tribulación a causa del evangelio. Muchas. Pero a mí me encanta este personaje porque dice, he sabido contentarme en la pobreza, en la riqueza, en el sufrimiento, en todo tiempo. Con mayor razón Pablo estaba dando este consejo, si él ya lo había hecho. Porque él daba gracia a Dios, dice, sé contentarme en la escasez y en la abundancia. Entonces nos estaba dando unos buenos consejos y venía un consejo de alguien que sí realmente lo hacía. Pablo decía, yo creo que la gratitud también está ligada con el gozo y con la alegría. No tengo, bueno, ¿sabes? Hay una cosa que me llama mucho la atención cuando tú vas a estos países de África y eso, ¿no? ¿Cómo ves tú los niños? Felices y agradecidos. Y a lo mejor no tienen ni siquiera para dormir en una cama. No tienen colegio. Pero sin embargo, en sus corazones hay gratitud. Y cuando nosotros lo tenemos todo, realmente estamos siendo agradecidos. Es para meditar, ¿no? Y nos deja ese gran desafío Pablo cuando le decía a la iglesia, da gracias en todo. En todo, no por todo, sino que en cada situación, en cada circunstancia, el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos, porque de la manera que estamos reconociendo. Y yo sé que ahora, como decía Vicky, te pone a analizar, es el último domingo del año 2025, el último, porque mañana no sabemos, y los que van a estar el miércoles aquí, vamos a tener la oportunidad también de agradecer a Dios. Y no digo solamente de que la gratitud tiene que ser un día al año, ¿no? No nos acordamos de Dios un día al año porque hasta aquí nos ha ayudado. No, sino que tiene, como dije yo, tiene que ser un estilo de vida. Cada día que tú te levantas, cada noche que te acuestas, medita, Señor, gracias porque mis hijos han llegado, gracias porque tengo un lugar donde dormir. Se lo dice a Dios de vez en cuando, aunque Dios no necesita nuestra gratitud. Pero es una manera de expresar y reconocer que todo viene de Él. Amén. Yo no sé cómo tu situación ha sido este año. Tal vez a lo mejor la palabra ha sido un poco breve, pero yo quiero que obedezcamos al llamado y tomemos los consejos de Pablo. Da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios nos quiere para que nosotros hagamos la voluntad de Él, no la voluntad nuestra. Entonces de esa manera nosotros estamos cumpliendo con la voluntad del Padre. Orad sin cesar. Que estén alegres también. No digo de que la alegría sea esto. Ando contento en todos lados. No. Sino que a pesar de la dificultad, esto va aquí desde adentro. Porque yo sé en quién he confiado. Y Cristo es lo que te da y es lo suficiente para estar gozoso. Amén. Entonces, obedezcamos y no quiero que digas, hoy día el culto es diferente.
Dios siempre tiene algo diferente para nosotros. Dios no trabaja de la misma manera. A mí me encanta porque Jesús cuando hacía las sanidades, Él no lo hacía de la misma manera. Estaba leyendo el otro día una historia cuando le sanó a los ciegos, ¿no? Dice que escupió, lo sacó de la aldea y después hizo otro caso también, que también lo sacó de donde estaba. Era muy similar, pero no igual. Entonces muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a la manera nuestra. Le damos órdenes a Dios y se nos olvida de que Él es Dios. Y nosotros calladitos tenemos que quedarnos como nuestro padre. Muchas veces los niños, no, que mamá no. Shh, calla, que yo soy tu madre, yo sé. Y así Dios a veces nos hace. Yo sé lo que yo hago, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Espera, tranquilo. Solamente dedícate a agradecer, porque de esa manera tú reconoces que Él en medio de la situación, Él ha estado obrando. En medio de la situación, y ahora tú te dices, ¿por qué yo tengo que agradecer? Por eso te digo, en medio de la adversidad, tú tienes la decisión de querer actuar como ingrato, como el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿tienen la actitud de actuar así o con un corazón agradecido? ¿Tienen la actitud de actuar como los leprosos? Aquí hay más de 10 personas. ¿Cuánto han vuelto con gratitud? Le debemos tanto a Él. Estamos endeudados con Dios. Ni la vida misma nos va a alcanzar. Somos deudores de Él. Y por lo menos lo mínimo que nosotros deberíamos de agradecerle su fidelidad. Serle fiel a Él. Porque hemos confiado y tenemos la confianza y la fe en Él.